Gloria a Dios. Ahora sí vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos esta noche? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, por favor. Los últimos 100 años han sido los años donde más profecías bíblicas se han cumplido. Ha habido por lo menos 2 guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y otras guerras más. La guerra de las Malvinas, la guerra, ¿cómo se llama? Allá se me fue el país, Corea por allá, también hubo una guerra, la guerra del Golfo Pérsico, la guerra de Irak. Bueno, tantas guerras ha habido aparte de las 2 guerras más grandes. Ha habido crisis económicas mundiales también muy fuertes en el último siglo. Ha habido pandemias, ¿verdad? La última, pues sabemos, es el coronavirus, una pandemia que abarca todo el planeta, por eso se le llaman pandemias. Ha habido desastres naturales, ¿verdad?, causados por el calentamiento global principalmente. El planeta se ha descontrolado y pues ha habido desastres naturales, ¿verdad? Terremotos muy fuertes, ciclones, huracanes categoría 5 muy destructivos, erupciones de volcanes. Realmente estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuántos están conscientes esta noche? Y estos son los últimos tiempos, hermanos, antes del arrebatamiento de la iglesia. Y yo quiero predicar acerca del arrebatamiento de la iglesia, porque es muy importante, ¿verdad?, recordar muy seguido acerca de esto, de este tema, porque muchas veces es un tema que tiende a olvidarse en la iglesia, entre el pueblo de Dios, que Jesucristo puede venir en cualquier momento. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver nuestro texto, 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. ¿Cuántos lo tienen en esta noche? Dice de esta manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar por este sermón esta noche. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo oro a ti, Señor, que tú unjas tu palabra, Dios, unge mis labios, mi corazón, y que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas acerca, Dios, de este acontecimiento que está a punto de suceder. Señor, ayúdanos a estar preparados, y aquellos que estarán mirando esta predicación en internet, ministra sus vidas, sus corazones, Dios, en el nombre de Jesús, amén. El arrebatamiento de la iglesia esta noche. Quiero hablar en primer lugar de algunas señales antes del arrebatamiento. Sabemos que estamos viviendo todas esas señales ya. Todas esas señales estamos viviendo, ¿verdad? No podemos, ¿verdad?, ya pensar que esto todavía le falta mucho. Realmente estamos viviendo estas señales. El pastor Gagiola usa esa frase. Él dice: estamos nadando en las profecías. Es una gran realidad. Para eso vamos a irnos a Mateo 24 esta noche. Vamos a leer algunos versículos. San Mateo capítulo 24 es el capítulo donde Jesús habló acerca de su venida, acerca de las señales que iba a haber antes de la venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a leer Mateo 24, versículos del 3 al 14. Dice de esta manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aleluya. Aquí vemos algunas señales, ¿verdad?, antes del arrebatamiento. Y estas señales, hermanos, se han estado cumpliendo, gloria a Dios. Esas señales las hemos estado viviendo, amén, por lo menos en los últimos 30, 40 años. Hemos mirado estas señales. Yo recuerdo, ¿verdad?, desde que yo tenía unos 12 años, que mi abuela a veces nos llevaba, a los 11 años nos llevaba a la iglesia donde ella se congregaba en Mazatlán, en la iglesia de las Asambleas de Dios. Ella nos llevaba a la escuelita dominical, y yo recuerdo que yo escuchaba acerca de la venida de Cristo, ¿verdad? Tenía 10, 11 años, yo escuchaba de la venida de Cristo, escuchaba esto, y realmente, hermano, esto me asustaba porque todavía tenía la mente, ¿verdad?, de un niño, tenía la mente, ¿verdad?, todavía, y me asustaba cuando escuchaba acerca de la venida de Cristo. Mi hermana Irma y yo éramos los que más, ¿verdad?, acompañamos a mi abuela. Y bueno, la cosa es, hermano, que sabemos que esto se ha estado hablando desde por ahí también de unos 40 años atrás, ¿verdad?, 35 años atrás. Esto ha sido muy crucial. Así es que quiero mencionar algunas señales, solamente algunas, que son muy importantes, que sucederán antes del rapto de la iglesia, o lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia. La primera señal, una de las primeras señales, hermanos, son los tiempos de apostasía. Y escúchame bien, la apostasía es cuando alguien se resbala y niega todo lo concerniente a Cristo o a las cosas de Dios. También la apostasía, ¿verdad?, tiene que ver con algunas prácticas antibíblicas que se están metiendo en las iglesias de hoy. Usted puede ver en internet todas esas apostasías, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas tan torcidas que están viendo, que están metiéndose, que pastores, ministros de iglesias, líderes de iglesias están metiendo a las iglesias, hermano. Todo eso, amén, ha ido aumentando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cosas como hacer shows en los altares, que la risa santa, que la patada santa, que el agua santa, que la manguera santa. Oh, hermano, tantas locuras están haciendo muchos líderes de iglesias, que la prosperidad material, hermano, tantas locuras. Eso es apostasía. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos la apostasía se iba a manifestar en el mundo. Ahí en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, vean conmigo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo escribe estas palabras, gloria al Señor. Segunda de Tesalonicenses 2:13: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está hablando Pablo, hermanos, ¿verdad?, de que dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y estamos viviendo tiempo de apostasía esta noche. Tenemos nosotros que estar muy conscientes de eso, de que estamos viviendo esos tiempos y mucha gente está siendo engañada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Por la apostasía. Segunda señal antes del arrebatamiento de la iglesia es el aumento de falsos profetas y falsos cristos. Bueno, más o menos entra en lo mismo. Hay falsos profetas, hermanos. Hay líderes de, ¿verdad?, de movimientos que son falsos profetas. Hablan también muchas cosas que realmente son movidos por sus emociones, pero no es el Espíritu Santo. Son falsos profetas, falsos cristos. Ha habido personajes que se han llamado a sí mismos el Cristo. Por allá, amén, creo que en Canadá, por allá había una persona ahí que tenía como unos 5,000 seguidores, todos de blanco, andaban de blanco, y lo siguieron porque él dijo que era el Cristo que había encarnado. Fíjese nada más hasta dónde está llegando. Pero estos son señales antes del arrebatamiento de la iglesia. Por eso en nuestro texto de Mateo 24 está ahí esa señal. Vamos a leer Mateo
24, versículos 23 y 24, dice: entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y realmente estos falsos profetas, falsos cristos, están engañando a la gente, hermanos. Es impresionante, hermanos, mega iglesias donde, aleluya, es algo terrible mirar cómo la gente es engañada por estos falsos profetas, por estos falsos líderes, que lo único que están haciendo es manipulan las cosas de Dios, manipulan la palabra de Dios, manipulan a la gente y los engañan, y le sacan una lana buena también, sobre todo le sacan dinero, ¿verdad?, para su propio ego y su propio interés o imperio esta noche. Jesús dice: no lo creáis, no los crean. Cuando les digan, aquí es el Cristo. En estos últimos tiempos, hermanos, estos líderes religiosos están engañando a sus ovejas. Son unos sinvergüenzas realmente esta noche. La tercera señal antes del arrebatamiento son pestes, hambres y terremotos. Ahí en Mateo 24, versículo 7, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto es algo que sabemos que lo hemos estado viviendo muy fuertemente en los últimos años. No, hermanos, un aumento, ¿verdad?, de pestes, de enfermedades, ¿verdad?, de epidemias, pandemias, un aumento, ¿verdad?, de terremotos, hambres, crisis económica, aleluya. De hecho, hablando acerca de los terremotos, desde el año 2000 a la fecha se han multiplicado los terremotos sobre el planeta Tierra. En el 2011 hubo por lo menos 2.481 sismos. Fíjense nada más. En el 2018 hubo 1.808 y en el 2019 hubo 1.637 terremotos. Y en el 2020, o sea, en el 2020 dice hubo 1.433 terremotos. Amén. Pero el año pasado, en el 2021, hubo 2.345 terremotos o movimientos sísmicos. Prácticamente, hermanos, estamos todos los días hay terremotos. Nada más que algunos, ¿verdad?, no los sentimos, pero todos los días los sismógrafos, esos aparatos, ¿verdad?, que miden la intensidad de los terremotos, todos los días las agujas de los sismógrafos están moviéndose, hermanos. Algunos terremotos son, ¿verdad?, categoría 2, 3, 4, 5 y así, 6, categoría 7. Ya cuando llegan a las categorías 6, 7 ya son destructivos, más cuando son categoría 8. Entonces estamos hablando, gloria al Señor, de terremotos o sismos que se han aumentado. Y qué decir, hermanos, también de las pestes, ¿verdad?, las hambres. Es otra de las señales que van a suceder o van a aumentar antes del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Otra señal más son las guerras y rumores de guerras. Mateo 24, 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto es algo tremendo. Guerras y guerras, hermanos. Aleluya. Estamos, a esta generación nos ha tocado vivir tantas guerras, por eso. Nos ha tocado vivir tantas guerras. De hecho, desde el año 2000 para acá ha habido muchas guerras, muchas guerras. Amén. Ahorita pues está todavía esa guerra, esa invasión de Rusia sobre Ucrania. Oh, hermanos, ya se habla de miles y miles de muertos entre militares y civiles. Miles. Entonces, Jesús dice: habrá guerras, habrá rumores de guerras, pero aún no es el fin. Entonces, esta es otra de las señales, ¿verdad? Hermanos, que iban a suceder antes del arrebatamiento de la iglesia. Pero también tenemos las guerras económicas. También hay guerras económicas entre los países, entre las naciones. Estados Unidos siempre ha tenido una guerra económica contra Rusia, contra China, ¿verdad? Contra la India, etcétera, Corea del Norte, contra Gran Bretaña, contra Rusia también, Francia, etcétera. Hay guerras económicas, hay guerras comerciales, hay guerras frías. Aumento de las guerras esta noche.
inclusive guerras en el hogar, en las familias, en los barrios, en las colonias. Otra señal más es el aumento de la ciencia, ¿verdad? Esta es otra de las señales antes del arrebatamiento de la iglesia. En el libro de Daniel, capítulo 12, encontramos ese versículo poderoso que habla acerca de esto. Daniel 12, versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El aumento de la ciencia es otra de las señales, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Es impresionante el aumento de la ciencia en los últimos 30 años, más cuando entramos al siglo XXI. La ciencia se ha disparado. Oh, hermanos, el hombre está logrando muchas cosas que hace 100 años prácticamente era imposible. Muchas cosas. Han mandado sondas al espacio. Hay sondas que ya llegaron hasta los límites del sistema solar, por allá hasta Neptuno, Plutón. Hay sondas, hermano, que ya tienen 30 años viajando por el sistema solar. La ciencia se ha aumentado. La medicina, hermanos, la robótica. Ya hay robots. Inclusive ya hay robots que parecen humanos, seres humanos. Se habla de que también van a clonar humanos. La ciencia se va a aumentar. Es otra de las señales, ¿verdad?, del arrebatamiento de la iglesia. La última señal: el amor de muchos se enfriará. Oh, esta es otra de las señales más tremendas, más tristes. Cristianos dejando los caminos de Dios. Es otra de las señales. ¿Cuánto dicen amén? En los últimos tiempos, hermanos, el amor de muchos se ha enfriado. Y cuando se enfría el amor, hermanos, la gente abandona los caminos de Dios, ¿verdad? Los seres humanos, hay un enfriamiento en su amor, porque los homicidios han aumentado, la violencia, los abusos, los maltratos, pero todo eso viene por la falta de amor, por un enfriamiento en el amor, en el corazón. Mateo 24:12 lo dijo muy claro nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24:12 dice estas palabras: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Así es que estas son todas las señales antes del arrebatamiento de la iglesia. Pero yo quiero hablar en segundo lugar, después del arrebatamiento. Vimos una película el viernes, ¿verdad? Perdón, el miércoles, acerca de esto. Bueno, ¿qué va a suceder después del arrebatamiento? Piense, por favor, lo que sucederá inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Millones de personas simplemente se van a esfumar de sobre la tierra. Ancianos, adultos, hombres y mujeres, jóvenes, niños, bebés, se van a esfumar, van a desaparecer. Eso es el arrebatamiento, ¿verdad? Amas de casa, trabajadores de la construcción, empleados de gobierno, estudiantes, empleados de hoteles, choferes, conductores, doctores, enfermeros, pilotos, capitanes de barco, etcétera, van a desaparecer, van a esfumarse. El arrebatamiento, hermano, de la iglesia va a ser un caos mundial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Habrá un caos mundial, iglesia. Autos saliéndose de control, autobuses sin chofer, aviones sin piloto. Imagínense. Solo habrá una evidencia de que allí estuvieron las personas. Su ropa y sus pertenencias se quedarán ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Será algo tremendo lo que sucederá después del arrebatamiento. Oh, iglesia, gloria al Señor. Tristes aquellos cristianos, ¿verdad?, que se van a quedar. Porque yo no quiero quedarme, ni usted tampoco, ¿verdad? No queremos quedar, no nos vamos a quedar, porque aquí estamos luchando para seguir adelante, esperando el rapto, el arrebatamiento. Pero ¿qué de aquellos cristianos que han estado, ¿verdad?, entre me entrego al Señor o no me entrego al Señor, ¿verdad? O me entrego o no, y ahí andan jugándola, ¿verdad? Jugándole al vivo, jugando con las cosas de Dios y jugando con las cosas del mundo. ¿Qué de ellos? Todos estos cristianos que van a desaparecer tenían algo en común: eran verdaderos cristianos que amaban a Dios y le servían con todo su corazón y vivían para Dios. Escúchame bien, el arrebatamiento tomará desprevenidos a millones de personas en el mundo, porque sucederá en un instante, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Mateo 24, vamos a leer versículos
36, perdón, al 44, dice Mateo 24, 36, 44. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, cansándose y dando el casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Fíjense nada más. Que claro, aleluya, la hora que no pensáis, dice, sucederá como en los días de Noé esta noche, o será algo inesperado. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo también habla acerca de esto, 1 de Corintios capítulo 15, 1 de Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52, dice así: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuánto tarda uno en un abrir y cerrar de ojos? Un parpadeo. En un parpadeo sucederá el arrebatamiento de la iglesia. En un instante, hermano, en una milésima de segundo. Aleluya. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos esta noche. Otra cosa más, es que inmediatamente después del arrebatamiento, el mundo no tendrá una respuesta clara de lo que sucedió realmente. Ni los gobiernos tendrán una respuesta en ese momento, ni los intelectuales, ni la ciencia. Habrá una confusión total, iglesia. Habrá una confusión total esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que prepararnos en serio con Dios, para encontrarnos con Dios. Cada hijo de Dios tiene que estar consciente de esto, estar preparado, preparándose en serio, porque esto sucederá inesperadamente. ¿Cuánta gente en estos momentos se ha alejado de Dios y quizás la están pensando todavía? La están pensando y la están pensando. Qué triste sería que Jesús viniera, el arrebatamiento sucediera y que los agarre así, todavía pensándola, y de repente se den cuenta que algún familiar, algún amigo, amistad, vecino de ellos que era cristiano ya no está, desapareció. Fíjese nada más, hay gente que necesita, aleluya, ponerse cuentas con Dios. Hay gente que quizás escucha esta predicación en internet. Necesitas ponerte a cuentas con Dios, porque Jesús viene, el arrebatamiento va a suceder en un instante y cosas terribles vendrán después del arrebatamiento esta noche. Quiero terminar hablando en tercer lugar, cristianos preparados y listos. En nuestro texto, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17, dice así. ¿Cuántos están entendiendo esta noche? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué tremenda promesa, qué tremenda palabra nos da el apóstol Pablo aquí. Es una poderosa escritura que nos confirma lo que sucederá en ese momento del arrebatamiento de la iglesia. En ese instante, hermano, se va a llevar a cabo algo poderoso. Gloria al Señor, algo poderoso. Dice, primero que sucederá es que los muertos en Cristo van a resucitar. Los que murieron en Cristo se van a levantar de las tumbas, van a resucitar. Cristo los va a levantar, el poder de Dios los va a resucitar. Gloria al Señor. Aleluya. Serán levantados para encontrarse con Cristo en las nubes. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno de ellos para vida eterna
pero otros de ellos para vergüenza y confusión perpetua. Serán resucitados. Pablo dice, los muertos en Cristo serán resucitados, se levantarán. Aleluya. Y dice también en 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 al 54, vamos a leer, dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¡Qué tremendo! Aleluya, habrá una transformación, gloria al Señor. Los muertos, dice, serán resucitados incorruptibles y nosotros, dice, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El Señor lo va a hacer. cuando dicen amén? Y una cosa más, los vivos serán levantados, dice el apóstol Pablo. Después que los muertos se levanten, los muertos en Cristo, dice, luego nosotros, los que estemos vivos, o los que estén vivos, porque Pablo ya, amén, él murió, ¿verdad? Él escribió esta epístola, amén, muchos han muerto, muchos cristianos han muerto al paso de 2000 años, pero hermanos, muchos van a estar vivos, ojalá y estemos vivos también, para no pasar por la muerte. Y si pasamos por la muerte, pues no le hace. Lo bueno es que vamos a resucitar con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero los vivos, los que estén vivos en ese momento, como vimos en la película, se van a esfumar, van a desaparecer ahí delante de todos. Solamente va a quedar la ropa ahí, los relojes, anillos, todo lo material, puro cuerpo va a desaparecer. Pablo dice que los vivos seremos levantados y transformados. Los vivos seremos transformados. El arrebatamiento de la iglesia será un acontecimiento sobrenatural que será imperceptible al ojo humano y a la tecnología. La tecnología no va a poder registrar ese momento, ese instante. Ni los radares, ni las señales de radiofrecuencia, ni la tecnología 5G, ni la Estación Espacial Internacional. Nadie lo va a poder detectar, hermanos. Van a buscar, a ver qué sucedió. Oh, este es un ataque químico. Quizás un gobierno desapareció. Amén, a toda esta gente. Tenemos que buscar. Pero nadie se va a dar cuenta. La tecnología no va a poder detectar el rapto de la iglesia. Qué tremendo. Simplemente van a desaparecer. Vamos a desaparecer y a encontrarnos con Cristo en las nubes. ¿Está usted preparado, preparada para encontrarse con el Señor? Usted que me escucha, usted que mira este mensaje, esta predicación en línea, ¿está usted preparado, preparada? Si usted no está preparado, preparada para el arrebatamiento, vale más que se prepare, porque va a suceder en un instante. No sabemos, en un instante puede suceder, hermano. No sabemos. Eso es lo bueno, que nadie sabe, ni aún los ángeles, dijo el Señor, ¿verdad? Aún los ángeles, pero va a suceder en el momento menos pensado. Por eso, todos los días, cada hora, cada minuto, tenemos que estar siempre conscientes, preparados para el momento que suceda, irnos con Cristo, vivir para Dios. Acordarse cuando usted sienta tentación a irse al mundo, a hacer algo malo, acuérdese que el arrebatamiento puede suceder ahí en ese momento. Acuérdese que en ese momento puede suceder el arrebatamiento. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Quiero terminar 1 Tesalonicenses 4:18, el último versículo de nuestro texto. Pablo dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay que animarnos, iglesia, porque Cristo viene, el arrebatamiento está a punto de suceder. Alentaos los unos a los otros con estas palabras esta noche. Amén, el arrebatamiento va a suceder en cualquier momento. Prepárese para encontrarse con el Señor. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Padre, gracias Dios, te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús, te alabamos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que por unos momentos incline su rostro y cierre sus ojos en reverencia a Dios esta noche.
Estamos conscientes de esto. El mundo, hermanos, el mundo está, amén, cegado en el pecado, en las cosas. La gente está cegada en el pecado. No piensan que esto va a suceder en un momento. Cuando suceda se van a dar cuenta demasiado tarde que sucedió el rapto de la iglesia, que sucedió el arrebatamiento. Demasiado tarde se van a dar cuenta. Pero que los cristianos también, cristianos, ¿verdad?, que han estado jugando a medias con las cosas de Dios, no se han entregado, todavía siguen quizás pecando, tomando, fumando, quizás siguen diciendo groserías, siguen con pecados en sus vidas. Oh, hermano, la Biblia dice, el Señor dice que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual no es garantía. O somos fríos o somos calientes. O nos entregamos al Señor o nos vamos al mundo, de plano. Una decisión. Muchos cristianos están indecisos, mucha gente, ¿verdad?, que viene a la iglesia son indecisos y ahí están, ahí andan pensándola todavía. Bueno, el arrebatamiento los puede sorprender. Que Dios tenga misericordia. Aleluya. Vamos a prepararnos, hermanos. Vamos a orar esta noche. Vamos a ponernos de pie. Esta noche Dios habló a su vida, Dios habló a su corazón. Vamos a venir aquí al altar a hacer decisiones para Dios. Gracias, Señor. Oh, gracias, gracias, Cristo. Gracias, Dios. Te alabamos.